Podcast AIDH. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es un gusto para mí tener en esta ocasión a una invitada muy especial en el marco del proyecto Elecciones Judiciales que hemos iniciado desde el pasado mes de septiembre, cuando inició el proceso electoral. En esta ocasión tenemos a la doctora María de los Ángeles Guzmán. Bienvenida, doctora. Es un gusto tenerte en la Casa Morada, ¿sí? La Academia Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya has estado participando con nosotros en otras actividades. Y bueno, pues en esta ocasión, pues quisiera que nos dijeras a todo nuestro auditorio, ¿quién es María de los Ángeles? Ay, pues muchísimas gracias, doctora, por presentarme y por invitarme. Para mí es un gusto estar en la Casa Morada. Qué maravilla, la Casa Morada, de verdad. Bueno, pues, ¿quién es María de los Ángeles? Contarles que yo, a ti y a tu auditorio, que yo soy María de los Ángeles Guzmán García, soy abogada, soy profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del TEC de Monterrey ahorita, porque en esta vida universitaria, tú sabes, siempre damos clases en distintas universidades. Algún tiempo viví en Ciudad de México y di clases también en la Universidad de Anáhuac, en la Ibero, en la UNAM. He trabajado en distintas instituciones. He trabajado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando viví en México, también en la Oficina del Abogado General, luego también en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y actualmente soy consejera de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Nuevo León. Y bueno, pues particularmente también contarles que donde nos conocimos pues fue haciendo un doctorado en España, en la Universidad Complutense de Madrid, donde además hice pues una maestría en Derecho Constitucional, otra en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y bueno, pues infinidad de cosas, ¿no? Tengo otra maestría en la Autónoma de Nuevo León. Yo soy egresada de la Autónoma de Nuevo León, ahí estudié la carrera. Y pues básicamente pues esa es mi formación académica, profesional. Y hoy pues muy contenta de estar aquí en este podcast de la Casa Morada. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Mira, en esta ocasión, como les comentaba, estamos haciendo un proyecto de elecciones judiciales. Justo el 5 de febrero de 2024 se presenta una iniciativa por el Poder Judicial, como bien sabes. Y pues esta iniciativa cambió completamente la forma de designar el Poder Judicial. Hay un antes y un después. Aunque en ese momento no se aprobó, porque fue hasta septiembre, el 15 de septiembre de 2024, pues sin duda se transformó la forma en que nosotros concebíamos las elecciones o las designaciones del Poder Judicial. En este sentido, para nosotros es muy interesante pues tener a personas expertas como tú en la materia y que nos digan de manera ciudadana cuáles son los puntos claves de esta reforma, de este nuevo modelo de elegir a ministras, a ministros, a magistradas, magistrados, a jueces, a juezas, federales y locales. ¿Qué es lo más importante que el ciudadano y la ciudadana debe saber sobre este proceso? Este modelo histórico que estamos viviendo de elección de personas que compondrán el Poder Judicial Federal es muy importante porque tradicionalmente las designaciones se hacían a través del propio Poder Judicial, ¿sí? Entonces, ciudadanamente y en mi experiencia como abogada y contándote un poco la historia que tuve cuando yo fui estudiante de Derecho, por ejemplo, que entré al Poder Judicial local de Nuevo León como meritoria. Yo le preguntaba a algunos alumnos si sabían lo que eran los meritorios y me sorprendió tantísimo que no lo saben. Que por una parte, qué bueno, que ya no se les explota de esa manera, pero por otro lado, era una forma bonita de aprender la carrera judicial. Y entonces, ¿qué era para el público que nos esté viendo que no sean abogados entrados en edad, ¿verdad? Como nosotros. No, tenemos 20 años. ¿Qué eran los meritorios? Pues eran estudiantes que iban a pedir la oportunidad de trabajar gratis y lo que se les pagaba era con aprendizaje. Entonces, en mi experiencia personal, estuve
1 año y medio trabajando gratis y batallé muchísimo para que me dieran una plaza, no de escribiente, sino de oficialía de partes, de recepcionista de oficialía de partes. Y claro, haciendo funciones de escribiente, porque siempre las oportunidades se las daban a otras personas que eran familiares, amigos, tal. Y entonces pues la oportunidad nunca llegaba, aunque en el examen yo hubiese sido la más alta. Entonces, esto para decirles que sí había ciertos privilegios de ciertos grupos. Posiblemente en otros casos no, pero en el mío así fue. Entonces, esta manera de aperturar de esta así la elección del Poder Judicial, donde ahora nosotros vamos a votar a jueces, magistrados, ministros, es una forma interesante. Sí, es un experimento, es la primera vez que sucede. Creo que por ahí en Bolivia hubo un ejercicio, pero no de todos los cargos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Esto, en cuestión de justicia abierta, también es un parteaguas, porque la justicia abierta, como el gobierno abierto, es ver cómo se hacen las decisiones, cómo se toman las decisiones. Entonces, en gobierno abierto, fíjense, podemos ver muchas decisiones cómo se toman. Ahora, cómo los propios gobernantes son influencers y te van diciendo las reuniones que tuvieron y se vieron con tal embajador, con tal cónsul, firmaron tal contrato. En el poder legislativo, estamos poder ejecutivo, ¿ok? En el poder legislativo vemos las sesiones, pero en el poder judicial, ¿qué sucede? Bueno, empezamos a ver lo de justicia abierta, sí. Ver las resoluciones, cómo se toman, pero testando, o sea, tachando los datos personales de las personas que participan en las sentencias. Y eso era importante para ver cómo un juez juzgaba una cosa. Si 2 cosas iguales las juzgaba diferente, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Pero no se ha logrado por completo que estas sentencias sean totalmente públicas, ¿no? Bueno, pues ahora lo público van a ser las propias personas que estamos eligiendo y estamos viendo las campañas ahora, pues algunas chuscas, unas chistosas, unas nos gustan, otras no nos gustan, otras ni siquiera las conocemos porque no entraron en campaña, están en campaña, pero no la hacen. Que eso también es otro boleto que si da tiempo lo platicamos. Claro. Sí, es muy interesante lo que nos cuentas porque efectivamente, a ver, el Poder Judicial no es perfecto, no lo ha sido, pero me preocupa el modelo que viene, ¿no? Es verdad que había algunos problemas, la corrupción, el nepotismo, y a lo mejor algunas cuestiones orgánicas, sin duda, como en otros poderes. O sea, esto no es exclusivo del Poder Judicial. Pero, ¿realmente crees que la solución era, para resolver el nepotismo y la corrupción, llevar a elección a este poder, que además es técnico? Se requiere que sean personas profesionales y preparadas, porque no se discute cualquier cosa. Está nada más y nada menos que la libertad, está los bienes y el patrimonio de las personas de toda su vida, sus pensiones, ¿no? Entonces, son bienes y derechos muy importantes. Ir a elecciones es la ruta correcta. Bueno, tu pregunta es muy concreta. Mira, alguna reflexión podría ser que a lo mejor esta elección, lo que se pudo haber hecho fue empezar por el Tribunal de Disciplina, ¿no? Lo que eran las judicaturas, que eran los que elegían a los jueces, ¿sí? Pero se pensó que también los jueces, magistrados y ministros. Ahora, esa es muy real, tu duda, tu preocupación, pero vamos a ver, una cosa cierta también es que son los titulares de equipos de trabajo. Los equipos de trabajo no van a elección. Los equipos de trabajo ahí se mantienen. Entonces, lo que está cambiando son las titularidades, que en las titularidades, o sea, los líderes, los jefes de esos equipos son los que toman las decisiones. Entonces, si son quienes toman las decisiones y luego se ejecutan abajo, se fundamentan, se motivan las resoluciones, posiblemente cuando vemos las prácticas extrañas, por llamarles de alguna manera, que había en el Poder Judicial, si tú cambias a los titulares, posiblemente cambien otras cosas. Ahora, sería maravilloso tener una bola de cristal mágica, como para saber si vamos a estar mejor o peor, pero lo cierto es que no la tengo y no te sé decir.
pero es un gran ejercicio para ver si algunas cosas cambian. Entonces, sí, ciertas voces dicen que quienes vienen no vienen con la experiencia. Entonces, en esa experiencia, también hay cierta una cosa que hay la ceguera de fábrica. Porque algunos jueces sí tenían la carrera judicial y venían desde secretarios a jueces. Pero luego ya ahí se enquistaban. Y entonces en el enquistamiento también toman decisiones como dioses. Algunas veces, no digo que todas, vamos aclarando. Entonces, cuando llegan nuevas personas, siempre se refrescan las instituciones. ¿Por qué los órganos autónomos cambian cada 7 años? Se refrescan las instituciones con nuevas personas. Y quita el enquistamiento, sobre todo de titulares, porque los titulares son los que deciden si hacen una cosa o no hacen otra cosa, o se arriesgan por los derechos humanos de las personas o no. O sea, yo te lo cuento particularmente, yo soy consejera de Transparencia y Protección de Datos Personales, y lo que se protegen siempre son derechos humanos. Entonces, algunas veces, en algunos foros, he llegado a escuchar, por ejemplo, que dicen, es que tenemos que ser imparciales, ¿sí? Y entonces, yo escucho esa frase de tenemos que ser imparciales, pero uno tiene que ser imparcial cuando las dos personas están en la misma situación. Si tienes a una persona que hizo un contrato con otra persona, pues hay que ser imparcial. Pero cuando tú eres autoridad, no de dos personas, sino eres una autoridad que decide sobre una persona y una autoridad, no hay manera de que seas imparcial. Tienes siempre que estar a favor del ciudadano, de la ciudadana, de la persona que es a la que le asisten los derechos humanos, no a la autoridad. La autoridad ya está en una posición de privilegio. Entonces, hacer eso, tú imagínate una persona enquistada en un puesto así, que eventualmente empiece a favorecer grupos de poder todo el tiempo, sería muy fácil y quedas muy bien con ciertos grupos de poder. Pero cuando se refrescan las instituciones, tú dices, llegan personas precisamente con esta mentalidad que no, o sea, es que el derecho humano está acá no lo tienes. Y entonces haces todo lo posible porque a la persona realmente se le garanticen los derechos humanos. Entonces, eso les puedo contar yo desde mi experiencia, eso hago yo, pero sí sé que hay otras personas que cuando garantizan derechos humanos buscan la imparcialidad. También al refrescar las instituciones podemos llegar a perfiles más preparados en el sentido de que hemos leído más, que hemos estudiado más, y no siempre los doctorados y las maestrías quiere decir que vas a hacer un gran papel, pero que estamos auténticamente preocupados por la ciudadanía y por hacer bien las cosas y por desaparecer prácticas malas que son una realidad en nuestro país. Ok. Entonces tú ves este momento histórico, porque es histórico, como una oportunidad de que ingresen nuevos perfiles, una pluralidad de identidades académicas, de litigio. Los mismos jueces que tienen esa posibilidad de refrendarse, ¿no? Básicamente, de recibir en este momento, pues, ese voto de confianza o de castigo, según se lea, ¿no? De acuerdo también al desempeño. Entonces, ahorita me comentabas también la novedad que encontrabas en las campañas. Me decías, bueno, ahora pues tenemos este tipo de campañas que mi pregunta es, una campaña se hace con dinero público, al menos en los procesos ordinarios de ejecutivo, de legislativo, federal, local, de ayuntamientos, porque también esto genera una igualdad de oportunidades, ¿sí? Tener más dinero, pues implica, que alguien tenga más dinero implica darle mayores ventajas. Claro. Pero en esta elección atípica es recursos públicos tasados con topes. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Y cómo se hace campaña con tantas restricciones en los horarios, en los espacios? ¿Cómo hacen campaña las candidaturas? Mira, lo que yo he escuchado es que, a ver,
Efectivamente, las campañas que todos conocemos son con recursos públicos. Las campañas que todos conocemos hasta antes del domingo pasado, que eran para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo. Y los independientes, pobrecitos de ellos, de verdad. Ahora, la ciudadanía estamos entendiendo lo que es ser un candidato independiente a gobernador, que llegaron a gobernadores independientes, porque no tienes recursos. Entonces, ahora, estas candidaturas al Poder Judicial tienen todas las restricciones posibles, imaginables, por el INE. ¿Ok? Entonces, las campañas están siendo muy orgánicas. No tienen recursos públicos. Como ciudadanas, sí podemos decir, qué bueno que no se están empleando recursos públicos para 4,000 candidatos, porque se están ahí jugando 881 cargos. Pero son 881 cargos, pero eso no significa que son 881 candidatos. Para cada uno de los cargos, mínimamente hay como unas 3 personas, en otras hay como, ¿cuántos para ministros? Los ministros son 9. No, pero candidatos como 60, 80, no sí, sé, 60. porque se van a elegir 9 ministros. Uh-huh. Entonces, mínimamente hay como 3 personas o 4 por cada uno de los candidatos. Sí. Estamos hablando que a lo mejor son 5,000 candidatos. Sí, ¿sí? Correcto. Entonces, ahora, imaginémonos que el gobierno le hubiese dado recursos públicos a todos estos candidatos y candidatas. No, por favor, de mis impuestos quiero que me pongan luminarias. Okay. Quiero que me pongan seguridad, parques para los niños, etcétera. Entonces, por ese lado, como ciudadanos, qué bueno que nos están empleando recursos públicos. Yo estoy segura que las candidatas y los candidatos se sienten solos, porque no les dieron recursos públicos. Ahora vámonos a la otra visión. Entonces, estamos hablando que ya se pasaron filtros de idoneidad curriculares y los candidatos y las candidatas son abogados. Abogados muy preparados, con maestrías, con doctorados, con mucha formación, son muy técnicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría son ratones de biblioteca, ¿sí? Se la han pasado estudiando, no necesariamente haciendo concursos de popularidad, no necesariamente estando en redes sociales. Hay algunos muy avispados, que en su Twitter pues iban poniendo sus análisis y sus reflexiones jurídicas y tal, pero hay otros que no tenían ni redes sociales. Y ahora ustedes pueden ver las redes sociales de candidatas y de candidatos con 5 seguidores, con 10 seguidores, porque recién las acaban de abrir y recién quieren empezar a comunicar lo que saben, lo que hacen, lo que conocen, pero ya no es momento de hacer eso. Ya no es momento de hacer eso porque en 1 mes y medio que van a ser las campañas, porque luego hay una veda electoral, pues ya no te da tiempo de que todo tu estado te conozca, porque estas personas que se la han pasado estudiando y preparándose, pues se la han pasado trabajando, estudiando, muchas veces sin ver la luz del sol o de salir de sus casas. Entonces, en sus colonias no los conocen. Ahora imagínate en su estado, o aquellos que desean que la gente confíe en ellos y que vote por ellos en 7 estados, como son las salas regionales electorales, que son 5 regiones y cada uno pues son como 6, 7 estados. Ahora los ministros, en todas las entidades federativas de México. Por eso es que estamos viendo esas campañas que algunos catalogan como que llegan al ridículo o al chiste, pero en realidad ya estamos en un concurso de popularidad porque te conozca la gente. O sea, curricularmente ya estás avalado por comités de evaluación. Eso la gente no lo sabe. La gente a lo mejor dice, uy, ese o esa es la que me va a juzgar. Bueno, que sepan que están formados. Sí ha habido casos aislados en los que se colaron algunos perfiles muy controvertidos. No lo niego, o sea, yo también sé lo que sé como ustedes por las noticias, pero porque estamos hablando como de 5,000 o 6,000 candidatos. Siempre existe el error humano. Pero, por ejemplo, entre los ministros, las ministras, disciplina, sala superior, las regionales, yo les puedo decir que efectivamente son personas con una gran trayectoria profesional, académica, muy formadas y que en realidad todas y todos son buenos, nada más que claro, hay que elegir a ciertas personas que queremos favorecerlas con nuestro voto.
Ujú. De hecho, una de las cuestiones que se estuvo pues, evaluando en este proceso fue justamente la Constitución dice, pues sí, que todas las personas pueden participar siendo mexicanas, que tengan un promedio de 8, que tengan pues 9 en algunas especialidades y poco más. O sea, en realidad los requisitos no eran tan exigentes los constitucionales, ¿no? Y ya cada poder sacó su convocatoria y fue a lo mejor añadiendo algunos otros y evaluando positivamente la experiencia, la docencia y algunas otras cosas. Justo por eso se explica a lo mejor que haya algunos perfiles, pues que hayan cumplido este requisito mínimo constitucional y otros a lo mejor como el tuyo, que son muy preparados, que han hecho doctorados, maestrías y que tienen mucha experiencia en la función pública, ¿no? Pero la realidad es que hoy tenemos pues estas campañas que además han migrado a las redes sociales, han migrado y tenemos campañas de 30, 60 días con pocos recursos, que además no pueden realizar campaña en horarios laborales, que los restringe pues prácticamente hacer campañas en la noche. ¿Cómo se hace esto? Sí. ¿Cómo es posible? Mira, claro, entonces empecé yo ahí a decirte lo de los dineros, pero ¿cómo se hacen esas campañas? Mira, imagínate que la mayoría de los candidatos y candidatas están en funciones del Poder Judicial, porque ellos pasaron directo a la boleta, y otros tantos están en sus trabajos también en gobierno, en otras funciones, en otros tipos de trabajo, pero trabajando en gobierno. Dentro de las limitantes, como es el dinero que se utiliza es de los propios candidatos, de sus ahorros, de lo que no dedican para pagar su departamento, su coche o yo qué sé, pues también son los horarios. Entonces, de 9 a 5 de la tarde, ellos no pueden hacer campaña. Habrá candidatos que ya hayan terminado su encargo o que no estén trabajando por alguna razón, ellos pueden hacer campaña todo el día. Pero quienes están trabajando de 9 a 5 de la tarde, en ese horario no pueden llamar al voto. Tienen que llamarlo antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Luego, estas personas abogadas no son comunicólogas, ni son mercadólogas. No saben grabar videos y estamos viendo que son muy caseros porque se graban con el celular, se editan en TikTok. Pueden ver muchos errores ustedes en las redes cuando están redactando porque están redactando rápido antes de que les den las 9 de la mañana. Luego no se domina totalmente el arte de las redes sociales. Entonces ya estamos entendiendo a los influencers, que a veces decimos qué banales y qué frívolos y tal, pero tiene una técnica bien especial. Desde grabar los videos, por ejemplo, de los candidatos que vemos que van caminando, pues alguien los está grabando y va caminando hacia atrás, ustedes imagínense. Y el que va grabando hacia atrás siente que se va a pegar con el árbol, que va a topar con una persona, cosas tan básicas como esas. Todo eso tiene una técnica, que todo eso lo saben los comunicólogos. Y ahora, ¿qué video hacer? ¿Cómo hacerlo para que llegue el mensaje? ¿Cómo decir un mensaje llamativo al principio? ¿Cómo hacer un cierre? Todo eso no tiene nada que ver con los abogados. ¿No? Y con los jueces. O sea, ¿qué le puedes prometer a la ciudadanía si tú vas a ser un juez o una jueza? Claro. Luego también, el otro día, les cuento, estaba yo en una lotería con mi mamá y entonces alguien llega y dice, oigan, pues que sepan que una campaña de tal persona. Y entonces dice una amiga de mi mamá, bueno, ya les estoy ventaneando, qué bárbaro. Dicen, sí, está muy bien, pero ¿y a mí qué me van a dar? Claro. Porque están acostumbradas las personas a que en campaña se les dé un secador, un tortillero, una pluma, un lápiz, una camiseta. Pero es que ahora, fíjense, vamos a suponer que hubiese un candidato millonario que pudiera hacer todo eso. No lo puede hacer porque el INE se lo prohíbe. No puedes dar ni un vaso de agua a nadie que te lo pida. Entonces, eso hasta se complica, porque no puedes dar ninguna dádiva, no puedes gastar. Tienes un piso para gastar, que son como 220,000 pesos para los jueces, pero llega a 1,400,000 para ministros. Para todos los que andan en todo México son como 1,400,000. Y luego para regionales, que son las estas de los 7 estados, 881,000 pesos. Son en cantidades elevadísimas. Bueno,
podría ser poco para alguien que sabe hacer una campaña, porque luego también dentro del marketing y la comunicación hay para todo, para artistas, para campañas electorales, para influencers, hay distintas formas. Pero ya 881,000 pesos del patrimonio propio, con lo cual puedes terminar de pagar un departamento, te puedes comprar 2 coches, yo qué sé, del propio dinero, sí me parece que ha sido pues un abuso para los candidatos poner esos límites, o sea, pero claro, se ponen esos límites porque pues tienes que visitar todo y si te pasas de los 220, entonces te multan, pero el que sea del propio dinero de verdad es un problema porque quienes trabajamos para comer. Entonces, además, esas personas candidatas, pídeles que pidan licencia en sus trabajos para hacer su campaña y encima que gasten sus ahorros en la campaña que nada les asegura que vayan a ganar, además. Entonces, sí es un drama, entonces sí es como yo a mis alumnos y a mis alumnas lo que les digo es, y a los gremios de abogados, sobre todo a los mayores que están viendo esto como una cosa pues tremenda, ¿no? Les digo, sensibilícense un poco con los abogados y con las abogadas que ahorita están de candidatos y candidatas porque está siendo todo un reto, ya la campaña, ya la situación, ahora además meterse, no solo a ser abogados, sino a ser mercadólogos, comunicólogos, productores, directores, y lo otro que tú dices, ¿qué les ofreces a la gente? Es algo tan técnico que ¿cómo un juez te va a ofrecer que, o sea, ya no que te dé algo, ¿no? Que te dé un café, un vaso. Claro. ¿Cómo te dice, vota por mí porque yo te voy a, conmigo... Te voy a dar sentencias más justas. Pues es tu obligación. Claro, ¿cómo? No sé, te las voy a imprimir en color de rosa, a lo mejor, va a poner perfume. ¿Cómo? Entonces, ahorita lo que muchos están promoviendo, y todas las campañas, si ves, coinciden en lo mismo, es oficina de puertas abiertas, transparencia, justicia cercana a la ciudadanía, porque explícale cosas demasiado técnicas a una persona que no estudió derecho. Mira, un estudiante de primer semestre que todavía no tiene todo el conocimiento de derecho, ¿cómo le explicas que tienes que votar por un juez o por otro? Entonces esto ya se convierte en un concurso de popularidad, precisamente, que es lo que se está haciendo, dándote a conocer. Estamos viendo candidatos que no han iniciado campaña, que no tienen nada en redes sociales. Ahora vamos a ver, el 1 de junio es el día de la votación. Los conteos van a estar creo que para el día 15 de junio. Vamos a ver si realmente sucede el 15 de junio, ¿no? Posiblemente se va a llevar más tiempo, no sabemos. Vamos a suponer, para julio, vamos a ver quiénes ganaron. ¿Quiénes ganaron? Si hicieron campaña, no hicieron campaña, si tenían redes sociales, no tenían redes sociales. Y ahora van a empezar los análisis de esos observatorios, que es como el que tienen aquí en este podcast y aquí en la Casa Morada. Vamos a empezar a ver y hacer esos análisis de personas que hicieron campaña o no, si propusieron cosas o no, con cuántos votos ganaron. Y ahora sí, esto se va a poner aún, o sea, ya está interesante todo esto, se va a poner aún más interesante a partir de los resultados que haya. Y luego vamos a ver si las juezas y los jueces, así como andaban tan amigables y tan públicos y contando 1000 cosas en la campaña, lo importante es que sigan comunicando lo que hacen y cómo lo hacen. Porque los abogados hemos sido un gremio que nunca nos hemos dado la tarea de que la gente realmente explicarnos a la gente. Entonces, obvio que la gente no entiende términos jurídicos, pero nosotros nos tenemos que dar la tarea de explicar súper bonito las cosas a modo que cualquier persona entienda lo que es el derecho. Y yo creo que las leyes discriminan tanto desde el lenguaje tan técnico a las personas, y la ley se le aplica a todas las personas. O sea, las leyes deberían de ser redactadas de una manera más bonita, más sencilla, más específica, pero parecería que surgen a partir de confundir y poderle sacar la vuelta a muchas cosas, que pues realmente esa es la chamba de los abogados, ¿verdad? Pero debiese de ser más sencilla para todas las personas. Claro.
Justo en esto que nos comentas, doctora, nos dices, a ver, el proceso electoral se está aplicando por primera vez, trae muchos retos, muchas áreas de oportunidad, financiamiento, acceso a medios de comunicación, no tienen acceso a radios de televisión, como ordinariamente en otros procesos. A lo mejor por ahí han estado saliendo algunas propuestas por bloques, en debates, es todo tan complejo con tantas candidaturas, ¿no? Entonces, justo, bueno, pues aquí se ven las áreas de oportunidad, pero el ciudadano de a pie, el de día a día, el obrero, el carpintero, el carnicero, el señor que va al súper, la señora, ¿cómo va a votar? Hay tantas candidaturas, tantas boletas, tantos colores, ¿cómo le va a hacer? No sé. Es una frustración absoluta. Miren, en candidaturas federales vamos a tener 6 boletas. En Nuevo León particularmente, que es donde yo estoy ahí con mi credencial de elector, solamente vamos a tener federales y vamos a tener 6 boletas de distintos colores. Aquí en Coahuila, divino, ustedes van a tener federales y locales. Sí. Entonces van a tener 6 boletas más otras 6 locales. Van a tener 12 boletas. Me voy a quedar con el ejemplo de 6 boletas, ¿ok? En 6 boletas yo voy a tener que escribir con número como 53 números. 53 nombres que van a empezar por apellido, aparte. No me los voy a aprender. Yo misma no me los voy a aprender. Yo voy a llegar con un acordeón a votar, porque no hay manera. Y para que esto se agilice, hay que llegar con un acordeón de cuáles son los números de las personas por las cuales yo voy a votar. Ahora, en lo local, van a apuntar 100 números. O sea, es que esto es como las planas de la escuela. Y vamos a ver los colores también de lo local. Ya me contarás cuáles van a ser los colores aquí. Que yo espero que sean negro, café, gris. O sea, colores totalmente distintos a los otros colores de las otras 6 boletas, que son colores pasteles, salmón, durazno, melón, menta. Vean ustedes los nombres que les estoy dando, que para los hombres eso o es verde o es rosa o es rojo. Nada de rojo bajito, rosa bajito. Rosa palo. Rosa palo, no, o sea, por Dios. Entonces, yo creo que sí va a haber muchas personas que no van a acudir a votar por la complejidad, que no van a saber cómo votar. Ahorita el INE se ha dado una labor muy importante, que es de socializar, tropicalizar las boletas para que la gente las conozca. Y entonces se vaya familiarizando con ellas, vaya viendo como dónde van a ir los números, pero luego el siguiente reto también es que conozcan a sus candidatos. Hay un portal que se llama Conóceles, que es del INE, donde pueden ver todos los perfiles de todas y todos los candidatos, incluso de aquellos que no están haciendo campaña. Uh-huh. Y entonces el INE pidió ciertas descripciones, propuestas, tú quién eres, tal, ya sea en 150 caracteres o en 300 caracteres, que son 3, 4 renglones, 5 renglones máximo, pero sí que hay una liga que te lleva a los currículums completos de los candidatos. Entonces ahí tú sí puedes ver los currículums kilométricos de todos ellos. Pero también hay que popularizar el Conóceles para que la gente entre a buscar, a ver, a conocer a sus candidatos. Pero la gente de a pie, yo creo que va a ser muy complicado. Muchas personas ni siquiera saben que va a haber elecciones, no saben las boletas que van a tener, no conocen a los candidatos, además de que no han hecho campaña algunos, otros sí mucha, pero incluso aquellos que se han viralizado, porque ya hemos visto cosas muy chistosas y muy ingeniosas, la verdad, y sensibilícense, véanlo como lo que es, o sea, querer llegar a la gente. Muchas personas no tienen redes sociales. Exacto. Sí. No tienen redes sociales. Y luego, las redes sociales también sabemos siguen un algoritmo. Entonces, lo mismo está esta persona que es carpintera, que vende carne, que tiene un puesto en el mercado de frutas, de verduras. Pero lo mismo esa persona cuando está en el Facebook o en Instagram, que no creo que esté en Instagram, porque en Instagram están los jóvenes y luego nosotros andamos todos en Facebook. El algoritmo nos da los mismos chistes con perritos, con gatitos, con si estás interesada en cosas de salud, pero lo mismo no te dan las campañas. ¿Por qué no están pagando redes sociales? Porque el INE no te deja. No puedes pagar en medios de comunicación, no puedes pintar bardas. Los volantes.
los candidatos pueden entregar su volante, pero imagínate que ahora nosotras dos decimos, queremos ayudarle a Pepita Pérez, que va para jueza del distrito tal. Pepita, vamos y te acompañamos a volantear. No podemos. O sea, incluso así tan orgánicamente, porque hay quien puede pagar, ¿no? Pero tan orgánicamente como podríamos decir nosotras dos, quiero ayudar a Pepita a volantear, porque creo que es una gran persona y la quiero ayudar, punto. No podemos, no solo no la deja ella, no nos deja a nosotras poder ejercer ese derecho de poder decidir nosotras de querer ir a volantearle a ella, incluso con ella, no aparte, con ella. Sí. Entonces ahorita lo que no ha dicho el INE es la familia. Con la familia todavía no se decide. Claro. Es que es muy complicado traer reglas electorales pensadas para candidaturas de partidos políticos, pensadas con otras reglas en este nuevo proceso que es completamente diferente, con una naturaleza distinta, un perfil diferente, y bueno, pues vienen todas estas áreas de oportunidad. Para ir concluyendo esta interesante plática, me gustaría que nos dijeras una última reflexión sobre el proceso electoral en general. ¿Qué mensaje le quieres dejar a nuestro auditorio sobre este proceso extraordinario de juezas y jueces federales y locales? Bueno, pues mi mensaje es que participemos todos. Siempre las votaciones son una fiesta democrática que nos cuesta mucho dinero a la ciudadanía y por eso tenemos que ir a participar. O sea, las boletas que nos van a dar para nosotros, ahora no vamos a tachar, vamos a escribir números, nos están costando también a nosotros. Entonces, es como ir a una fiesta y decir, yo la pagué, quiero mi rebanada de pastel, ¿no? Entonces, hay que participar de esta fiesta democrática. Vayan a votar el domingo 1 de junio, dedíquenle algo de tiempo a esta fiesta democrática, levántense de sus mesas de comidas familiares, de los sofás, de las camas y vayan a votar este 1 de junio por las y los candidatos que ustedes deseen, que ustedes hayan analizado, que ustedes vean. Es un gran ejercicio, es una votación histórica y luego denle seguimiento a esas candidatas y a esos candidatos para ver si siguen comunicando sus decisiones y efectivamente pues esto cumplió su objetivo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a este episodio. Nos quedamos con este gran mensaje, salgan a votar y pues te esperamos en una nueva edición. Yo encantada, cuando quieran. Yo la verdad es que me siento en mi casa porque está mi familia aquí en la Casa Morada. Entonces, cuando me inviten, yo aquí estoy. Muchísimas gracias. Pues que tengan todos ustedes muy buen día. Hasta luego.